Buenas noches, familia. ¿Cómo está? Le habla Argel Mancilla una vez más aquí con su podcast 7DN Podcast. Damos las gracias a las personas que nos ven el día de hoy. Vengo con un tema que en verdad que es poderoso, es actual. Para eso, como siempre, voy a invitar a mis amigos. Déjame traerlos. Seba, Alfredo, como siempre hago que mis invitados se identifiquen. Dime si eres casado, cuántos años tienes casado, háblame de tu familia. Hola Argel, bueno, mi nombre es Alfredo Labarte para las personas que están viendo este podcast. Sí, soy casado, tengo 23 años de casado y tengo dos hijos, Zoe de 22 y Ale que está por cumplir 20 ahora este mes de febrero. No. 20 y 22, tremendo, tremendo. ¿Tu esposa? ¿Su nombre? Mi esposa Cecilia. Cecilia. Ceci, claro correcto. Que sí. Seba es recién casado. Cuéntame, Seba, ¿qué tiempo tienes casado? Bueno, llevo casado, el próximo mes sería 1 año. Entonces llevo casado 11 meses. Todavía está de luna de miel. Ya. Cuéntame, entonces ahorita mismo no tienen hijos, ¿verdad? Ahora mismo no, todavía no. Perfecto, en un porque futuro siempre, sí, lamentablemente cuando uno se casa y ¿cuándo tienes el primero? Y cuando tienes el primero, ¿y cuándo tienes el segundo? Y así te presiona. Ustedes tan jóvenes, les recomiendo que se conozcan y que básicamente disfruten. El tema de hoy, el nombre, ¿verdad? Se llama el COVID, mito y realidad. Quiero hacer un disclaimer, no somos doctores, no estamos diciendo que lo que vamos a mencionar aquí le va a funcionar a todo el mundo. Simplemente quiero darles a saber que los tres, como van a escuchar nuestros testimonios, en algún momento el Señor nos sanó de COVID. Como siempre, este programa, nosotros siempre le hacemos un sponsor, le hacemos una compañía que nosotros queremos promocionar o promover, y el día de hoy básicamente está la compañía, es una organización sin fines de lucro que en verdad que son tremendos, han tocado mi corazón, se llaman Heartbeat of Miami. Básicamente ellos son una organización sin fines de lucro, como lo dije, donde están apasionados acerca de proveer ayuda a las mujeres y a parejas también, ¿vale? Cuando hay algún embarazo que no ha sido planeado o deseado, a través del evangelio de la vida y el mensaje de paz, ¿verdad? Y de lo que es las personas tener lo que llaman hope en inglés. La misión es básicamente unirse con la comunidad local, establecer centros que son pro vida, son centros pro vida, ¿vale? Que hacen que personas lo ayudan tanto con las necesidades médicas, cualquier tipo de necesidad que tiene. Hay diferentes clínicas que hay alrededor de Miami, entonces ellos proveen cuidado competente, servicio para ayudar a las mujeres, tanto como educación, y para mantenerlas informadas. Y es tremendo porque este centro, muchas mujeres quizás tienen algún embarazo no deseado y de momento van allí y tienen la oportunidad de que decidan, ¿verdad? Porque muchas veces si una mujer quizás no está casada y tiene la oportunidad de tener el support o la ayuda de su pareja, cuando entran aquí ven que hay otra oportunidad, que los niños no son un error, y entonces Heartbeat of Miami está ahí. Si desea hacer algún tipo de donación, tanto material,
donación monetaria o quizás con tu tiempo. Ve a los websites de ellos. Heartbeat of Miami es una organización que en verdad que es tremenda. Tengo la oportunidad de haber ido con uno de mis hermanos, con Lázaro. Esta es la clínica que está aquí en Kendall. Ahí están unos teléfonos. En verdad que te recomiendo que los apoyes. ¿Ok? Entonces, luego que hice ese sponsor, básicamente, en el año, en enero del 2020, yo me invitaron a predicar una iglesia. Cuando fui a esa iglesia, yo en el momento de predicar, o sea, no soy una persona que normalmente mi llamado es ser maestro, pero del evangelio, pero predicar, bueno, o sea, entre los nervios, entre querer dar la información, uno se llena de estrés. En ese momento yo tenía una gripe que de hecho, voy a ver en el video cuando al final toso mucho, tenía una cantidad de síntomas, ¿verdad? Que para ese momento, ¿verdad? Era lo que era considerado supuestamente una gripe común. Pero sin entrar en controversia de que si sabían, qué sabía, si es un virus hecho o no hecho contra el expresidente, en realidad no vamos a entrar en esos detalles. Pero uno entra en Wikipedia y te dicen que a finales de noviembre del 2019, la enfermedad coronavirus se había desatado en Wuhan, en China. Todos aquí conocemos la información del coronavirus, en verdad que no vamos a entrar en tanto a hondo en cuanto a la información, que si fue un murciélago, que si fue esto, ya todos sabemos en esta pandemia. Entonces, el 31 de diciembre, el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, se dieron cuenta que habían casos en China y comenzaron a dar informes para el Departamento de Salud. Y increíblemente, el 1 de enero del 2020, el doctor Fauci anuncia que ya estaban trabajando en una vacuna. Tremendo, ¿no? Apenas unos meses anterior y ya ellos habían dicho que estaban trabajando con una vacuna. Entonces, antes de conocer acerca del COVID, yo en realidad pensaba que no, que era como algo ficticio. Comenzamos con Alfredo. Alfredo, antes del COVID, tú específicamente, ¿qué pensabas acerca de COVID? ¿Qué era? ¿Qué concepto tenías del COVID? Claro, para inicios del año 2020, en enero, la verdad, las noticias que llegaban o la información que recibí era que sí, efectivamente, había una propagación del virus, que había que tener mucho cuidado con el hecho de poder contagiarse por contacto, a través corporal o de superficies, de las cosas que uno podía tocar. Y esa era básicamente la información que creo que es la información que la mayor cantidad de la población recibió en ese momento. No le tomé mucha importancia porque de alguna manera ya habíamos escuchado en el pasado de los virus que venían de la China o del Oriente Medio y la verdad nunca se habían propagado aquí en nuestro condado o en nuestro país de una manera como para estar alerta al respecto de eso. Y eso es lo que sabíamos del Claro virus del COVID a ese momento, ¿verdad? Claro que sí. En cuanto a ti, Sebas, que antes ¿cómo fue la manera qué concepto tenías antes acerca del COVID? Bueno, yo me acuerdo que las primeras noticias empezaban como al fin del año 2019 y ya cuando empezó el año 2020, que o sea, empezó a propagarse más el virus en China, donde la gente empezó como a preocuparse un poco más. En ese tiempo todavía no había ningún caso en Estados Unidos. No creo que ni había casos afuera de la China. Okay. Entonces, en ese momento creo que muchas personas no lo estaban tomando muy en serio porque era algo muy lejano de uno. Yo me acuerdo que al principio era más como controversial entre qué es lo mejor que hacer, qué no lo mejor que hacer, en qué dirección se debe manejar. Y obviamente están muy involucradas las políticas en eso también, ¿no? Claro que sí.
Pero sí, yo me acuerdo porque yo me casé la primera semana de marzo. Ok, comenzando. Sí, en el 2020, entonces, a mitad de marzo es cuando ya se puso más seria la cosa porque ya habían casos en Estados Unidos y estaban creciendo más cada día. Pero sí que al principio yo creo que todo no lo tomó tan en serio porque esto estaba lejano de uno. Sí, lo que dice Seba es cierto, porque por lo menos aquí en el complejo donde yo vivo hay personas de Asia que ellos hace 2 o 3 años ya ellos usaban máscaras, o sea, era algo así como que, "Ay, ¿qué hacen ellos usando máscaras?". Pero debemos entender que Asia siempre fue golpeada por este tipo de virus, pero nunca llegaban aquí al occidente. Ellos fueron golpeados por el SARS y diferentes tipos de la fiebre aviar, muchos otros virus, pero nunca llegaban aquí. Alfredo, ¿te consideras antes de COVID a nivel de salud que eras una persona de riesgo? ¿Tenías alguna enfermedad preexistente? Negativo, una salud Negativo. Era una una persona salud envidiable, totalmente sano, no tenía perfecta. ningún problema. La verdad que, y bueno, obviamente ya después del COVID vinieron Claro, claro. Y otras vamos a hablar un situaciones, poquito pero en detalle antes de ello. de, correcto, antes de, no tenía ningún problema de salud. Igualmente tú, Seba, tenía, o sea, antes de COVID no tenía ninguna condición preexistente. No, la verdad no. Ok, perfecto, ¿no? Igualmente yo no tenía ningún tipo de condición preexistente. Este, entonces, entrando, viene mi fecha favorita, que es Thanksgiving. Siempre me gusta, es el momento del año que más me gusta. Dura 4 años, 4 días con la familia, sin el corre-corre de las Navidades, dándole gracias a Dios. Entonces me dirigía a donde un amigo que se había mudado al norte de la Florida a ayudarlo. Y recuerdo que, bueno, lo anoté aquí, que el jueves 19 de noviembre comienzo a toser. Entonces, como ese amigo tiene niños pequeños y de hecho tenía uno que estaba recién nacido, ya para el domingo 22 la tos era incesante y yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer una prueba. Y hago la prueba y entonces el lunes 23 llego a una localidad en Miami, un parque que se llama Tropical Park. A eso de las 8:30 de la mañana, en 5 minutos, me hacen la prueba, me explican el procedimiento, ¿verdad? Y alrededor como de la 1:30 de la tarde, empieza el cuerpo como a sentirse como pesado. Ese día, por supuesto, no fui a trabajar. A las 4:30 de la tarde no podía aguantar el sueño. Y alrededor como de las 6:30 de la tarde, comienzan unos escalofríos que en mi vida había tenido. Estos escalofríos básicamente ni que te arroparas con 5 sábanas, te pusieras, o sea, era algo increíble. Y entonces el día martes 24 me dan el resultado que soy positivo. So, básicamente, Alfredo, estábamos hablando antes de que conectarnos, que yo sé que tu hija hizo como un live donde tú y ella se estaban tomando la prueba. Más o menos, cuéntanos un poco de cómo fue el momento que te tomaron la prueba y qué sentiste cuando tuviste el resultado. Ok, el proceso fue bastante rápido, Argel. Una semana antes de yo empezar a presentar los síntomas, nos hicimos la prueba, correcto, y Zoe, mi hija, pues lo puso en su YouTube channel. Eso fue un domingo, recuerdo que nos hicimos la prueba. Los resultados llegaron a los 2 o 3 días, creo. En ese tiempo, pues demoraba un poco más que te dieran los resultados, o al menos así nos pasó a nosotros. ¿En qué fecha fue esto? ¿Estamos hablando? Esto fue más o menos el 10 el 10 de julio. Sí, porque el 18 de julio yo ingreso al hospital ya en emergencia.
O sea que Claro. vamos a dar una semana el time frame, que es entre que vamos a hacernos la prueba y me dan los resultados, y inmediatamente cuando yo recibo los resultados yo ya estaba teniendo síntomas de resfrío. Un resfrío Ok. muy fuerte, un resfrío muy fuerte. Obviamente me comuniqué con mi médico primario. Mi médico primario dijo, bueno, lo que tienes es una neumonía, dado los síntomas que presentaba. Claro. Y el médico me recomendaba, no vayas al hospital, porque en esa época te recomendaban que no vayas al hospital, sino que lidies con los síntomas en tu casa, ¿verdad? Ok. Conforme fueron pasando los días, pues yo me iba poniendo peor, Ok. ¿verdad? Para esa época, en julio, la prueba que se hacía, ¿qué tipo de prueba se hacía en ese momento? Bueno, la verdad, la prueba que yo me hice fue la que tú te lo hacías tú mismo con unos hisopos en CVS Pharmacy. Ellos te daban todo un kit y ahí mismo tú te hacías estos hisopos, los introduces por la nariz a la mayor profundidad posible y Ok, lo lo hiciste que por ellos la quieren es correcto. Y lo que ellos buscan es pues que quede ahí algo de mucosa. mucosidad que correcto Claro, en ambos lados, y eso es lo que uno deposita claro, claro, claro. en un tubo Perfecto. y entregas ahí. Ese es el Seba, tipo de examen que yo tuve. perfecto. Cuéntame cómo fue qué te conllevó a hacerte la prueba y cómo fue ese proceso. Bueno, para Thanksgiving fui a Ah, visitar a mis papás que viven en North Carolina, y fuimos unos días antes y los fuimos, casi estamos ahí una semana, la verdad. Eh, y entonces regresamos, estoy seguro que era un domingo, ¿verdad? Eh, y pues estamos allá con la familia, mi mamá estaba ahí, estaban mi tía, estaba mi otro hermano también, que está en el Marine Corps, él estaba ahí, o sea, estamos todos juntos. Eh, entonces llegamos de North Carolina y lo único que hicimos después de eso fue ir a hacer mercado. Pero después unos días pasaron, yo diría 2, 3 días aproximadamente. Y la verdad mi esposa empezó a dar una tos y ella no se estaba sintiendo bien. ok, Tenía una tos así seca, ¿verdad? No con flema o nada, pero una tos así seca, no se claro. sentía bien, estaba cansada. Eh, entonces, ella empezó con eso y después a mí me dio un poquito me sentía como si tuviera un poquito de gripa, pero algo como muy ligero. Entonces dije, bueno, vamos, como salimos de la ciudad, estamos en un avión y eso, vamos a ir a hacerle un examen para verificar si tenemos COVID. Eh, Claro. entonces fuimos a Tropical, no Tropical Park, Tamiami, Está en Miami. ahí en el FIU, ahí al lado de FIU. Entonces uno saca un appointment, eh, y va en el carro, uno le dan una bolsita y el examen era el de la boca. De la Entonces boca. y se pasa por toda la boca, así por todos lados, y después lo entrega. De 2 días después, sí, el viernes, nos llegó los resultados y salimos, pues, yo salí positivo, pero ella salió negativa. Bueno, lo que llaman un falso negativo, ¿no? Parece, bueno, sí, porque lo hicimos Tenía otra los vez. síntomas. Sí, tenía los síntomas, ella más síntomas que yo. Pero después de eso también nos hicimos el examen de nuevo, unos días Ok, después, para verificar si ella lo tenía, sí o no. Sí, y ella sí le salió positivo después. El ok. mismo examen. Perfecto. Una pregunta. En ese momento, me recuerdo, igualmente pasó con mi esposa. Mi esposa, el niño salió positivo yo y mi esposa salió negativa, pero mi esposa tenía igualmente los mismos síntomas. Luego ella se lo repitió. Cabe destacar que al principio de la pandemia, las personas que me contaban que hacían estas pruebas, donde no te lo daban a ti para que te lo hicieras, sino te lo hacían las enfermeras.
era el mismo hisopo, pero decían que rasgaban la nariz y era bien doloroso. Metían el hisopo bien hasta adentro. Gracias a Dios que ahora tienen esta prueba donde uno mismo puede controlar el dolor. Y entonces en el momento, recuerdo que yo había tenido que venir al trabajo, me llegó la prueba como a las 10 de la mañana y me llega positivo. Y en verdad que lo que me vino a la mente fue como, no, yo voy a ser como muchas de esas personas que son positivos, pero que este es mentira, o sea, yo no voy a tener ningún tipo de síntomas, o sea, a pesar de que estaba teniendo tos, hasta los momentos no era nada fuera de común, o sea, una gripe normal. Eso fue mi mentalidad, diciendo como que, bueno, ya me salió positivo, quién sabe, están manipulando las cifras. ¿Cuál fue tu reacción, Alfredo, cuando viste en el email o en el teléfono positivo? Sí, correcto. El mensaje llega al teléfono y bueno, para el momento que yo recibo los resultados, yo estaba teniendo los síntomas y créeme que me sentía bien mal. Como explicaba Sebas, una tos muy fuerte, una tos seca. Los síntomas eran terribles. No podía creer que eso me estuviera pasando a mí, porque cuando se dio la cuarentena, ¿no? La cuarentena inicial, pues bueno, yo hasta paré de trabajar, el trabajo cerró y nos dieron pues, ¿verdad? Cuarentena para todo el mundo, ¿no? Y créeme que yo no iba, pero no salía para nada a mi casa, iba a visitar a Claro. mis padres, recuerdo, y estuve en casa. Pero pasó algo, yo tuve una operación a la rodilla, ¿okay? En el mes de junio. Ok. Ok, tuve una operación, se abrió la ventana de posibilidad para que me operaran en ese tiempo, una lesión que yo traía, y bueno, decidí hacerlo. A mí me hicieron la prueba del COVID antes de entrar a la operación y cuando salí todo estaba bien. Y después es que me ocurre esto, ¿no? Pero yo no podía creer que había sido contagiado del COVID. Wow. Sí, Algo que no mencioné al principio fue de que la verdad, al principio de la pandemia, yo no conocía mucha gente que estuviera infectada, al menos no que yo conociera exacto, directamente, ni exacto, alguien exacto. relacionado a mí que tuviera el virus. Entonces, no era que estaba incrédulo, obviamente yo tomaba mis precauciones, pero no lo tomaba tan en serio o con la seriedad que debería ser tomado, porque la verdad que todo lo que ocurría era o fuera del país o en otros lugares, en otros estados, tipo New York, ¿no? Donde sí se escuchaba que la cosa estaba más complicada por allá, o Los Ángeles, California, por Sí, allá. exacto. Se siente Sorprendido y uno cuando uno toma, le pregunto porque yo sé que en mi país, en Venezuela, he conocido mucha gente que en mi pueblo, ¿no? En La Guaira, donde si se enteraban que tenías COVID, te mandaban a una zona como playera, a unas casas que estaban allí, como que te excluían, te ponían casi como que, o sea, que era un estigma como, oh, tienes COVID, es como que al mismo nivel de tienes SIDA, tienes COVID, Seba, cuando te enteras que tienes COVID, ¿qué fue lo primero o sea, que te vino a la mente? Bueno, pensé cuando me salió mi positivo y a mi esposa le salió negativo, quedé como que, wow, no sé por qué a mí me salió positivo, pero ella o sea, yo no tenía ni tanto los síntomas, pero como Claro. ella no se estaba sintiendo bien, dije, bueno, vamos a hacer los dos, si salimos los dos positivos o no, bueno, no importa, pero quedé como que, wow, en ese momento. Y también uno se siente un poquito, eh, um, como, like, Porque sí, yo, sí, como, porque, o sea, uno tiene cuidado, la verdad, o sea, yo sé que salimos en el avión y eso, pues fue un riesgo más alto, eh, pero, pero sí, se siente uno, y después se siente uno como un poco aislado, ¿verdad? Porque después que uno le da COVID,
siempre preguntan, bueno, ¿a ti te ha dado COVID o conoces de alguien? Entonces siempre uno queda, si uno va a un sitio, toca llevar un papel o algo. Porque o sea, yo fui después al médico, ¿verdad? Pues a pasarme unos chequeos como anuales. Entonces me acuerdo que el papel decía, te ha dado COVID. Entonces yo, bueno, pues sí. Entonces como, se siente uno como un poquito raro Claro. y a veces hasta le da a uno como vergüenza, no sé si la palabra correcta. Sí, claro, claro, claro. O sea, decir que uno tiene COVID, o se siente uno como, sí, me dio COVID, o sea, yo fui esa No persona. es, no es como hay personas que dicen, bueno, me dio COVID, soy Superman, ahora puedo pasar por todos lados sin miedo, ya me dio, ya. No, pero entiendo, la pregunta que yo quería hacer era porque hay muchas personas que conozco que le entran la vergüenza, ¿no? Como que si tú fuiste el que propusiste, seguramente la gente va a pensar que yo fui una persona irresponsable, que yo hice esto, que no me cuidé, que no me lavé las manos, pero yo trato de recordar, igualmente tomé mis medidas preventivas, cuando hubo la cuarentena, en mi trabajo dejaron de aceptar personas del público, eh, y trato de ver, quizás no pude haber bajado la guardia a la hora de que dos personas entraron a mi casa, ¿verdad? Cuidando a mis niños, porque igualmente necesitaba, a pesar de que yo trabajo donde yo vivo, yo soy el assistant manager de la propiedad donde yo vivo, yo caminaba a mi trabajo, ¿no? Eh, pero en un momento como ese, Alfredo, y ya vamos a entrar un poco más en el testimonio poderoso de ustedes, ¿en dónde queda la fe? ¿Cómo estuvo tu fe? ¿Recayó un poco? ¿Cuestionaste a Dios? ¿Qué sentiste? Estoy hablando del momento, para no adelantarnos, del momento, estamos ahorita, que sabes que tienes COVID y tienes un poco de síntomas. ¿Qué se siente en ese momento? Hasta ese momento que recibe el resultado. Claro, en ese momento, la verdad, es un poco difícil asimilar el hecho de que cómo es posible que a un hijo de Dios le pueda pasar esto, ¿verdad? El cuestionamiento vino después. Lo que tendí a hacer es lo que estaba instaurado en mi espíritu, en mi alma, que era la palabra, ¿no? Yo creo que nunca había orado, intercedido por mí mismo desde que conozco al Señor con el fervor con que lo hice. Porque yo estaba en un completo convencimiento de que esta enfermedad o este virus pues no iba a ser el fin de mi vida, porque obviamente las noticias eran te da COVID, te mueres, ¿no? ¿Verdad? Claro. Por lo que escuchábamos en las noticias. O sea, tu nivel Entonces, de intercesión, de alabanza y oración llegó a otro nivel. bueno, más adelante, ya eso cuando entré al hospital, que la cosa era más del inicio, pero en ese momento yo creo que si el Espíritu Santo me dio una fortaleza que ni yo mismo sabía que podía tener, con respecto a la valentía o la paciencia o no sé cómo decirlo, pero yo estaba enfocado que el Señor ya estaba conmigo y que no, nada malo me iba a suceder y Amén. que esto iba a ser un proceso, era un proceso por el que tenía que pasar. Así estaba enfocado yo. Seba, en tu caso, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Mi esposa quizás tuvo los síntomas igual o peor. El problema de nosotros era que al tener niños pequeños, tenemos una niña de 1 año, un niño de 4 años, el niño, a pesar de haber sido positivo, no tuvo síntomas. La niña ni se enteró si lo tuvo, nunca le hicimos el test. Nunca tuvieron ningún síntoma y ellos seguían su vida normal, a las 7:30 de la mañana parándose, corriendo. O sea, entonces te dicen a la gente, tú escuchas, tienes que descansar, tienes que tomar mucha líquido, tienes que dormir, y tú dices, pero ¿cómo podemos hacer con los niños? Fue bastante difícil. Igualmente repito la pregunta, Seba, en ese momento que te entra COVID, te entra la vergüenza, cuestiona la fe en Dios, porque yo
te llegó a pasar? Sí, yo diría que como a través de la vida siempre uno le va a llegar al punto donde siempre uno la fe siempre llega a un punto donde cuestiona ciertas cosas. Ahora, Claro, cuando me salió positivo, nunca pensé que me iba a morir de COVID, o sea, no tuve eh, ese pensamiento. Y en ese momento simplemente eh, dije, bueno, salí positivo. Yo la verdad no puedo hacer nada, simplemente voy a tener fe que va a ser algo ligero. O sea, no me va a dar fuerte. Y voy a seguir claro, creyendo en Dios y, pues me voy a enfocar en cuidarme para que no me ponga peor. Entonces, claro. pero también como, bueno, estoy recién casado, pero ahora no solamente era solo yo, pero también mi esposa, ¿verdad? Claro, Entonces, también se preocupa uno de la otra persona. Eh, claro, Especialmente porque a mí no, o sea, los síntomas míos no eran, ella tenía más tos, exacto. entonces no quería que, pues, Los síntomas más graves que te dieron, el síntoma más grave, para mí, pues, yo me acuerdo que ya, eh, bueno, yo estoy trabajando en la casa desde que, básicamente desde que volví de mi luna de miel, que fue en ok, marzo. ok, Las oficinas estaban cerradas, entonces yo estaba en la casa. Pero cuando me dio, ya era casi el fin de semana. em, pero no tenía, solamente tenía un día libre, ¿verdad? claro, Del trabajo. Entonces dije, bueno, pues em, si me da más fuerte, no tengo ni días libres para... Entonces esto también me estaba preocupando. Entonces cosas claro, así, claro, uno piensa de claro, todas esas cosas. Pero claro, claro. la verdad, a mí me dio un poquito de fiebre bajita. O sea, no, creo que lo máximo que me dio en temperatura fue 99.3, algo así. Era muy bajita. Me puse toallas húmedas. eh, tenía anti... ¿qué tenía? Tenía Tylenol en la casa, había comprado. Entonces, para mantener la fiebre controlada, tomando mucha agua, descansando. Como me estaba entrando el fin de semana, tuve el chance de descansar más y es donde cuando me dio un poquito más fuerte, donde, o sea, me tenía dolor en el cuerpo, estaba cansado, eh, pero los pudimos, o sea, relajar porque era el fin de semana. Claro. Eh, Después me fue pasando eso, eh, y, y lo que me dio fue que se me fue el olfato y el Ok, sabor. ok. Eh, la verdad, Ya, eso probablemente era lo más psicológicamente. novedoso, sí. Sí, ese sí te afecta un poquito porque cuando se te va el olor y el sabor, o sea, todo lo que comes y todo lo La que... comida no quiere comer. Ujú, Sí, uno el apetito, porque todo sabe como igual. O sea, uno siente un poquito como la sal, si es picante, ujú, se siente como picante, pero se siente uno más como deprimido, porque, claro, eh, no sé, no tengo olor de nada, la comida no me claro. sabe nada, y cuando uno entra al internet empieza a buscar, y dice, Ujú, no, hay personas que se le fue y no la ha vuelto, o sea, perdieron sí, el olor o el sabor, o se demoraron 3 meses. claro, Entonces uno, eso lo estresa. Y claro que entonces, sí. y no fue que me dio nada muy fuerte, pero Pero igual, sí, a mí igualmente, ese mismo martes que recibí la prueba, increíble, yo no sé si el cuerpo empieza a somatizar, es como una cosa que de momento me recibo la prueba positiva en la mañana y ya en la noche me dio 101.2, que básicamente como en centígrados como 38.44. Y entonces ya ahí es cuando es importante, si usted nunca le ha dado COVID, que monitoree la fiebre. La fiebre con el COVID es bien peligrosa porque eso puede conllevar a la neumonía. El COVID es importante que si usted
tiene COVID, ¿verdad? Y está teniendo fiebre, que vaya directamente al hospital. Al igual que Seba, perdí el olfato, perdí el gusto, y entonces ahí es cuando tú dices, wow, ahí es cuando empiezas a valorar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Que antes uno decía, me comí esta comida, y de momento tú ves esa comida, la ves visualmente, qué rico, y comes y te sabe horrible, no quieres comer, ¿verdad? Y entonces, luego, una de las cosas, en mi trabajo fue una bendición porque me dejaron trabajar de la casa a pesar de que o sea, mi trabajo establecieron que por 2 semanas todas las personas enfermas de COVID que no se preocuparan que la empresa iba a pagar 2 semanas. A las 2 semanas me hago la prueba, ya no tenía síntomas y sigo saliendo negativo. Y entonces entro al bendito internet, donde empiezo a leer que dicen que hay personas que duran hasta 5, 7, 9 meses saliendo negativo porque te quedan partículas de COVID. O sea, no tienes síntomas, no tienes nada, no eres una persona que puedes contagiar, pero dice que puedes seguir saliendo positivo. Entonces, imagínate que yo no, o sea, te dicen en el trabajo, bueno, cuando salgas negativo, vuelves. Entonces ahí fue donde quizás me entró un poco la preocupación, porque a pesar de que te sientes bien, psicológicamente, tú quieres tener como que tu resultado negativo y reinsertarte a la sociedad como tal, ¿verdad? Porque mientras tanto estás completamente aislado. Y entonces fue hasta la 3ª semana que, gracias al Señor, salí negativo. Entonces, pero ahora sí vamos a entrar en lo que es el testimonio tremendo de Alfredo. Entonces, Alfredo, ya tenías el síntoma fuerte, ya para la época que te da el COVID, empiezas a cuestionar a Dios, ¿por qué yo, como hijo de Dios, por qué me da COVID? Cuéntame cómo fue tu proceso que te desencadenó a ir al hospital. Bueno, obviamente los síntomas estaban muy fuertes, la fuerte tos, el resfriado, la fiebre altísima. Como ya les había contado, el médico me recomendaba que quedara en casa, que después me enteré que esa recomendación estaba totalmente errónea, porque si yo hubiera ido al hospital el primer día que yo tuve el síntoma, porque a mí me empezaron unos escalofríos que me quebrantaban totalmente, que no podía caminar de los escalofríos que daban. Claro. Bueno, ya lo pasado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que yo comienzo a perder la facultad de poder respirar normalmente, falta de oxígeno. Recuerdo que Ceci, mi esposa, por recomendación del médico, compró un oxímetro. El oxímetro te mide el nivel de oxígeno que hay en tu sangre, ¿verdad? Y las pulsaciones de tu corazón. Bueno, pues resulta que mis pulsaciones habían subido notoriamente y la oxigenación había bajado a niveles en los que ya estaba en peligro. Yo recuerdo que el día que ya decide mi familia enviarme en ambulancia, yo estaba con el oxígeno por los 80s. Y eso es que ya te estaba desmayando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque por algún motivo yo estaba renuente a ir a un hospital. Hasta bien ese bajo momento. Los niveles. Sí. Bueno, me sentí muy mal. Me sentí muy mal y le dije a mi esposa, bueno, hagan lo que tienen que hacer. Bueno, vino el regio y me llevaron al hospital. Cuando llego ahí, la enfermera, lo primero que me dice es, la enfermera de emergencia, al hacerme el chequeo inicial y todo, me dice, sí, tú tienes COVID, pero ¿por qué estás en esta condición? ¿Por qué no viniste antes? Porque pudiste haber evitado esta condición si venías el día 1. Estamos hablando que ya yo estaba en un proceso que habían pasado 7 días o algo así, más o menos. Claro. Desde que empecé a presentar los síntomas severos. Bueno, y de ahí pues me mandaron al ICU, a la unidad de emergencia, ¿verdad? Y ahí estuve por 1 mes y medio. Mi condición no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Y los médicos no sabían qué hacer conmigo. Estuve a un paso de ser entubado, y el motivo por el cual no era entubado
era porque, por la gracia de Dios, desarrollé una paciencia y tenía una paz interior que me permitía no entrar en desesperación. Y yo creo que eso es lo que me permitió que no llegara a ese proceso, mi cuerpo, de convulsionar de la manera en la que pues yo perdiera el sentido y que pues me tuve que entubar porque ya yo no tenía la capacidad de hacerlo. De por sí, a mí me pusieron unas entubaciones, pero eran nasales, por donde me suplían oxígeno, y la cantidad de oxígeno que me suplían era el máximo, era el del 100%. ¿Qué quiere decir esto, Argel? Que yo no tenía capacidad de respirar por cuenta propia. Y así me la pasé durante todo el tiempo que estuve ahí. Hasta que fue un mes y medio, pues al otro tiempo, yo estuve 2 meses en el hospital internado. Ya al tiempo final, me pasó el COVID, ya no tenía más COVID, me hicieron las pruebas y pues me sacaron de la unidad de cuidados intensivos y me mandaron a un cuarto normal a esperar mi recuperación, lo que no lograba recuperarme porque había quedado muy debilitado. Tanto mis pulmones habían sufrido severamente, ¿verdad? Con la neumonía esa tan fuerte que dio, y otras partes de mi cuerpo fueron afectadas también, no solamente ahí, sino que otras partes. Una de las cosas que hay que recalcar, Alfredo, que como decía, para efectos de julio, todavía aquí, a pesar de que estábamos sumidos en una cuarentena, no se conocía casos de personas conocidas, ¿verdad? Entonces, por eso se tenía, era incipiente. Aquí en Miami no se sabía que uno dónde ir, y por eso fue que quizá armar ese médico te costó, wow, increíblemente 2 meses, que por la gracia del Señor estás vivo, estás hoy contando eso. Ya para la época que nos toca a nosotros, a Seba y a mí, en noviembre, ya había bastante información. Le doy gracias a la tía de mi esposa, que ella es lo que llama ARPN, que es una Advanced Nurse, donde ella inmediatamente el día que me dan eso, me mandan lo que llaman un cóctel, que básicamente eran el acetaminofén de 500 miligramos, la aspirina 81 miligramos y todas las vitaminas que uno tiene que tomar, la C, la D, la B, todas esas vitaminas, y eso ayudó a que el proceso quizás lo tomara. Y en el momento, una de las cosas que sí yo tuve fue que tuve como también compré el oxímetro ese, que al final voy a dejar los links para que vean, y entonces ella me decía, ve inmediatamente al hospital. Entonces ya en el hospital en noviembre, o sea, simplemente te decía, no, si tienes COVID, no venga a menos que no estés respirando. Entonces yo decía, tengo problemas para respirar, pero el oxímetro siempre estaba en 99, 98, y la doctora me decía, pero estás hablando conmigo y tenés 98 oxígeno, o sea, no tienes nada. Yo digo, pero tengo un dolor punzante que me entra por el pecho y me sale por la espalda. Por eso, en medio de COVID, en esas 3 semanas fui a la emergencia 2 veces, porque a la tía de mi esposa me lo eché, o sea, me decía, ve inmediatamente. Y donde desarrollé una pequeña neumonía, que a diferencia de ti, fuiste de una manera, te hicieron un advice negativo, te dijeron. Entonces, 2 meses metido en un hospital, Alfredo, donde no tenías contactos con tus familiares, porque ahora mismo por el COVID, ¿tenías algún acceso a visitas o cuál era tu acceso con el medio exterior? Bueno, desde el momento que yo ingreso al hospital, ahí no entra nadie. O sea, todo este tiempo, los 2 meses, hasta el último día, fue que recién pude ver a mi esposa persona a persona. Wow. Sí me comunicaba con ella vía video y telellamada y por teléfono, igual con mis hijos, pero a mí me pasó algo también, y yo perdí la facultad de poder hablar normalmente porque tenía una tos espantosa. Entonces, si hablaba, tosía tanto que me quitaba la poca oxigenación que tenía.
Entonces, no hablaba con nadie, me texteaba, ¿no? Entenderás que mucha gente me mandaba, no solamente mi familia, pero mucha gente que conozco me texteaban. Y era un poco estresante porque había tanta gente y tantos mensajes que a veces simplemente no podía responder. Pero no, ahí las únicas personas que entraban eran las enfermeras y los médicos. Y entraban vestidos como si fueran astronautas, ¿no? Y el menor contacto posible conmigo, ¿verdad? Para darme una cantidad tremenda de medicinas, no solamente intravenosas, sino también las que me daban oralmente. A mí me dieron, hasta 2 veces me dieron plasma, ¿verdad? Después, y otros cócteles que ellos tenían por conocimiento que eran beneficiosos para mi caso, porque quiero aclarar que no todos los tratamientos son iguales para todas las condiciones que hay. ¿Okay? ¿Me entiendes? O sea, lo que me hace efecto a mí no necesariamente te va a hacer efecto a ti, teniendo tú y yo las mismas condiciones. Y era un poco confuso porque yo les preguntaba a los médicos cuando venían a verme, o en este caso el que más me interesaba, el pulmonólogo, y el pulmonólogo me decía, doctor, ¿cuál es mi condición? ¿Cómo estoy? Y me decía, bueno, tú ni empeoras ni mejoras, pero la verdad que no tengo muchas respuestas porque esto es algo nuevo. No tenemos un libro escrito, acá no hay manual para tratar esto. Exacto. Y entonces entendí con el tiempo que estuve ahí, que a mí me estaban tratando, pues, no voy a decir que de una manera experimental, pero también eran lo nuevo, los tratamientos que implementaban conforme a cómo venían los síntomas. Y muchos de los tratamientos que yo voy a entender que se hacían eran basados en el SARS o otro tipo de virus, basado en conocimientos médicos, pero no específicamente para el COVID. Eso tal vez el día de hoy habrá cambiado un poco o grandemente, claro. Pero en ese momento no había mucha explicación y a ver cómo respondía mi organismo al estímulo. Exacto. Por la gloria de Dios y toda la honra para el Señor, y mi cuerpo respondió. Hay otra gente que no está aquí para contarlo. Y hay otros que se recuperaron. Había gente que entraba en la misma condición que yo y al mes estaban afuera. O a los 15 días estaban afuera. Mira, imagínate, yo estuve ahí 60 días. Exacto. Seba, para el momento que a ti te da el COVID, ya tú conocías un poco del testimonio de Alfredo. Habías escuchado, porque Alfredo y Seba son parte de mi iglesia, y estuvimos orando también con Alfredo. Ya conocías un poco de lo que le había pasado a Alfredo, ¿cierto? Sí, porque me enteré por Zoe, bueno, también María Elena, pero primero por Zoe, también de vez en cuando le escribía a Alec y a Zoe, porque pues como ellos estaban, no solamente era Alfredo el que estaba en un momento difícil, pero el resto de la familia de él también. Entonces, bueno, también yo le hablé a ellos simplemente, si necesitan algo, déjenme saber, o para hablar, lo que sea, porque yo sé que desafortunadamente lo único que puedo hacer por Alfredo era orar en ese momento, ¿verdad? Mantenerlo en oraciones, pero también sentía que era importante, pues, darle la opción a Zoe y a Ale, que yo los conozco más personalmente, o sea, decirle, hey, yo sé que es un momento difícil, pero si necesitan cualquier cosa, o sea, yo estoy aquí para hablar con ustedes, porque yo sé que es un proceso difícil para todos, ¿verdad? Especialmente cuando hay esa incertidumbre, ¿verdad? Del COVID. Una de las cosas cuando uno está en la Biblia, en el camino del Señor, ¿verdad? Donde la Biblia dice que nosotros tenemos que ser más hacedores de la palabra, más que oidores, ¿verdad? Uno de repente a lo mejor empieza a escuchar la palabra y a veces las personas te pintan panorama de que en caso de que llegue un momento donde las Biblias sean prohibidas, donde básicamente los versículos bíblicos
que tú te quedaste con ellos y te aprendiste, son versículos bíblicos que quizás te van a ayudar. Yo lo tomo como si fueran semillas, ¿verdad? Voy recibiendo semillas, hay versículos que impactan mi vida y que eventualmente en un momento como este, ¿verdad? Hay versículos, por ejemplo, como el de Isaías 53:5, donde dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Quizá a lo mejor se dice, uno lo dice así fácil, uno lo dice fácil. Había hecho un video al principio de la pandemia donde decía: Dios te va a alcanzar donde está tu fe. Si tu fe es de que no, a mí no me va a tocar virus, yo no me voy a enfermar. Bueno, Dios de repente a lo mejor honra que seas también una persona precavida, que no seas una persona que te exponga, o quizá a lo mejor la fe como cuando me dio a mí, yo dije: no, Dios me va a sacar con esto, con medicina, o sea, Dios me va a sacar de esto. O si de repente una persona que quizá a lo mejor está al borde de la muerte y diga: bueno, sabes que ganar la vida para mí y la muerte es ganancia, porque sé para dónde voy a ir. ¿En qué momento, 2 meses, Alfredo, llega un momento que quizá a lo mejor la mente, por los medicamentos, el alma, en qué momento, o sea, sientes que esa como desconexión o donde piensas wow, Dios, ¿dónde estás? Claro. Mira, sí hubo cuestionamiento, ¿verdad? Hubo un cuestionamiento. Yo recuerdo que un día despierto y seguía en mi incredulidad que esto me haya pasado a mí. Yo declaraba que esto era un ataque ilegal del enemigo. ¿Por qué? Correcto. Porque supuestamente, según nuestra doctrina, nuestra enseñanza, según aprendemos de las escrituras y de acuerdo a la relación que uno tiene pues con el Señor, tú sabes que estamos protegidos, que hay salud divina, que hay ciertas bendiciones de Dios a aquellos que lo aman en espíritu y en verdad, no buscando a Dios por lo que Dios te va a dar, pero vamos, los que no practican pecado y aquellos que están con las manos en el arado, pues en la idea, vamos, religiosa, ¿verdad? En la idea religiosa es de que, bueno, estamos protegidos, ¿verdad? Correcto, inclusive correcto. De este tipo de eventualidades. Claro. Y me tocó darme cuenta que no es así como trabaja el Señor, ¿verdad? Ahí es donde conociste de primera mano lo que es la soberanía de Dios. Correctamente, así mismo. Me di cuenta que, no es que me haya dado cuenta, pero vamos, lo que quiero explicar es que yo estoy convencido que en mí hay un arsenal espiritual. ¿De qué? De palabra recibida, de palabra aprendida, de relación con el Señor, por la cual he tenido desde que acepté al Señor como mi Señor y Salvador hasta el día de hoy. Y por ende, cuando todo esto empieza a ocurrir, comentaba hace un rato de que yo me enfoqué en que yo sabía que el Señor me iba a librar de esta situación. En ningún momento, estuvo en mi mente el hecho de pensar que, esta no la cuento más, de aquí voy a morir. La verdad que no tenía esa mentalidad. Yo estaba en totalmente otro mode. Estaba concentrado en Jesús, estaba concentrado en la palabra instituida en mi espíritu, y eso era lo que yo declaraba. En esos 2 meses, ¿recuerdas algún momento que tú dices: wow, este fue el peor momento de esos 2 meses que tú recuerdas? ¿Algún momento que tú dices: wow, Señor? Bueno, tuve la oportunidad de poder experimentar a Dios en su faceta sobrenatural, ¿verdad? En un momento específico en el que perdía la respiración por completo, ¿verdad? Acuérdate que mis pulmones estaban shut down. La única fuente de vida en ese momento era el oxígeno que percibía. Ocurrió algo que fueron 3 oportunidades, pero una de ellas fue la más impactante, inclusive hasta para mí. En un momento yo recibía unas terapias respiratorias, me daban
me ponían unas máscaras, me quitaban la de oxígeno, me ponían unas máscaras, las cuales me daban una medicina. Actually, me daban como 3 o 4 medicinas diferentes de ese tipo, como un gas, ¿verdad? Para inhalar, para ver si mis pulmones se abrían o se expandían o podían trabajar. Bueno, pues viene esta persona que es quien me tiene que dar esta terapia, ¿verdad? Respiratoria, me retira el oxígeno, me pone la máscara y se van, ¿verdad? Son terapistas respiratorios, y se van. Y yo creo que se olvidó de mí porque se acabó el inhalador, que obviamente viene con un poco de aire, de oxígeno también, y se acabó, y entonces yo me doy cuenta que ya no sale nada, no estoy persiguiendo nada, yo no tenía capacidad de hacer esto, no podía hacer esto, ¿me entiendes? No podía. Y estaba atrapado por cordones, es más, perdí también la facultad de caminar, porque vino una debilidad tremenda, no podía caminar, ¿okay? Entonces me saco la máscara porque ya no vertía nada. Y yo veía que mi cama estaba directamente donde la puerta estaba enfrente mía, había una ventanita, yo veía que pasaban el personal y nadie me miraba porque yo hacía así y no estaba respirando. Wow. Entré en desesperación. Intenté pararme, pero recordé en ese instante que no podía ni dar un paso. O sea, si me paraba ahí, me iba a caer al piso. Y en esa desesperación, en ese momento, yo digo, Señor, ¿no? Señor, ayúdame. Y hermano, lo que vi fue una bocanada de aire que me entró por las narices, por la boca y empecé a respirar. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo duró esto? No te puedo decir porque, no sé, yo no podía hacerlo por cuenta propia. Al tiempo, al rato, entra el enfermero y se da cuenta de la situación. Yo obviamente había tirado todo, ¿no? Estaba, pero estaba ya sentado ahí y sorprendido de lo que estaba pasando. Estaba llorando, ¿no? Obviamente. Quebrantado. Yo sabía que lo que estaba ocurriendo. Y creo que esa fue una de las maneras, dentro de otras, en las que el Señor hizo su presencia, descendió de manera sobrenatural. Y esto solamente lo puedes entender por fe. Amén, amén. No hay otra explicación de entenderlo. Su mano protectora no se ha cortado, por eso estamos aquí con 7DN Podcast, un podcast dedicado a paternidad, protección y fe. Le pido que nos siga por Facebook, por YouTube. Básicamente la idea es traer personas con testimonios poderosos. Yo sé que Seba, Alfredo y yo vemos la vida diferente, ¿verdad? Ahora, después de haber estado enfrentando una enfermedad que nada más aquí en los Estados Unidos ha infectado más de casi 27 millones de personas, donde han muerto más de 468,000 personas. Aquí en la Florida, 28,000 personas han muerto. En nuestro condado, 5,058 personas han muerto. Eso es una enfermedad que básicamente sí existe, es real. Una enfermedad que por la gracia de Dios todavía hay muchos estudios, no se sabe en realidad si es cierta, por qué unas personas mueren, por qué otras no. Ahora mismo están cambiando tantas las leyes que ahora el CDC dice que ahora hay que usar doble máscara. No es una sola máscara, sino ahora son dos. Yo particularmente tengo problemas con las máscaras de tela, no me dejan respirar bien. Seba, ¿alguna secuela después de esto? No entendí la palabra. Sí, secuela es si tiene algún síntoma después de COVID. Ya. Side effects? Yeah. Mientras, bueno, por ahora no, me volvió el olfato y el gusto. Pues, bueno,
ido al doctor porque tenía un poquito como más de flema y eso así como en respiración. Nada súper raro, pero bueno, pues está haciendo como un follow-up con el doctor. Sí. Él me explicó que es posible que puede ser un side effect como long term, donde, Ok. donde quedan los pulmones un poco más, um, ¿cómo se dice? Sensibles Sí, a cualquier cosa. sí, Entonces, porque cuando sí me dio COVID, sí tenía una sensación que era más difícil respirar. Nunca me dio tos, pero sí se sentía una pesadez, ¿verdad? Como la respiración. Eh, Me acuerdo porque cuando subí me tocó ir al carro por algo, entonces me fui por las escaleras, obviamente para no ir por el ascensor. Y en ese momento vivía en el cuarto piso. Entonces yo me acuerdo que cuando subí, ya estaba llegando, estaba I was out of breath. I was like, wow, no me he dado cuenta que no, era un poco más difícil respirar, ¿sabes? Tenía como una congestión. Pero además de eso, he estado bien. Alex también. No hemos tenido nada serio eh, después del COVID. Gracias a Dios. gracias a Dios. Yo después del COVID, sí, que la semana siguiente después del negativo, el cuerpo mío estaba completamente, no sabía explicar lo que sentía, era algo, mi cuerpo no estaba completamente al 100%, te queda mucha fatiga, gracias a Dios, igualmente tengo que hacer seguimiento con el pulmonólogo para chequear lo que es la parte de la neumonía mínima que me dio. Alfredo, ¿te quedó alguna secuela? Sí. Bueno, cuando yo salgo del hospital, obviamente salgo en silla de ruedas, no puedo caminar. ¿Okay? A pesar de que empecé a hacer terapias físicas, a mí sí podía levantarme y tal vez con una muleta o con un walker, ¿no? Con un carrito de estos, me podía manejar, pero las fuerzas de mis piernas se fueron. Perdí mucha musculatura, ¿verdad? Mucha musculatura. Y, y eso es algo que Eso al día también, de hoy los músculos. estoy trabajando en eso. ¿Perdón? Sí, sí, que eso también me pasó Eh, a mí, que perdí músculos de los brazos, sí. Perdí musculatura Bueno, la y verdad que pulmones. los testimonios son tremendos, pudiéramos estar aquí hablando tiempo y el tiempo se nos acaba. Pues quería decirles que un periódico, el Universal de México, reportó que el Centro Médico Ichilov en Tel Aviv, hay unos expertos que han descubierto un fármaco llamado Exo CD24, donde ha curado a 29 de 30 pacientes en un periodo de 3 a 5 días. La publicación indica que se puede usar en pacientes que estado moderado y grave, por supuesto el señor ahí en el pueblo israelí, ¿verdad? Cabe mencionar que este es un fármaco que está en la fase 1, es decir, todavía se necesita más evidencia. El hecho CD24, una preparación innovadora basada en exomas enriquecidos con CD24, que se administra mediante aspiración directa a los pulmones para erradicar la tormenta de citocina resultante del COVID-19. Sería tremendo. También conozco personas que ahora mismo están debatiendo en cuanto a si la vacuna, ¿no? Hay tres tipos de vacuna ahorita, está la Moderna, está la de Pfizer y está la de Johnson Johnson. Conozco personas que se han puesto la de Moderna, que es supuestamente la que las personas más prefieren, y cuando han hecho la segunda dosis han tenido efectos secundarios. ¿Se pondrían la vacuna? Mm, no, a este punto no sé. O sea, Yo preferiría esperar un poco más Un tiempo, un todavía a tiempo. ver cómo yeah. funciona. Correcto. Perfecto. Y ya con esto nos despedimos. Preguntas rápidamente, simplemente van a decir si es mito o realidad. Mito o realidad. El COVID es automáticamente fatal. Realidad. yo, yo, sí, Automáticamente fatal. no sé si automáticamente, pero dependiendo de la persona, hay un nivel de riesgo muy grande en diferencia. Eh, gracias. No es automático porque, bueno, gracias a Dios estamos aquí y la Yeah, yeah. mayoría de la gente
ahorita se está recuperando el COVID. Todos corren el mismo, mito o realidad, todos corren el mismo riesgo de contraer el COVID. Todo el mundo tiene la misma la posibilidad de contraer el COVID. Sí. Sí. Yeah. Mito o realidad, puedes contagiar el COVID a través de tu mascota. No, es un mito. Es un mito, No no hay evidencia. No está comprobado. No hay evidencia. No está comprobado. No hay evidencia. No. Claro, como todo comenzó con que si ¿cómo se llama? El murciélago, pero no hay evidencia todavía que se transmita. Mito o realidad, puedes contraer el COVID a través de alimentos. No estoy seguro, creo que no. No creo. Mito. Mito o realidad, puedes contraer el COVID con productos chinos importados, inclusive restaurantes chinos, comida china. No creo. Comida china. No sé qué tiene murciélago, hermano. La sopa de murciélago, maybe. Después de COVID no creo que una sola vez comí comida china en un restaurante cubano. Nosotros mis hijos compran mucho por Amazon y le llegan cosas de la China a mi esposa y sí. No pasa nada. No, seguro recibir paquetes de esta zona. Mito o realidad, los ancianos son los únicos que contraen COVID. No, es el mito. No es verdad. Inclusive he visto niños que recién nacidos, que tengo un sobrinito que tenía 6 meses, que también eso es importante, que yo sé que antes al principio se decía no, los niños no, pero sí, los niños pueden contraer COVID. Mito o realidad, las medicinas preventivas te pueden salvar del COVID. De qué tan fuerte te puede dar, sí. Y eso sí lo sé decir. Lo importante es que hay que tener cuidado con la automedicación, porque a veces personas dicen, no, déjame tomarme los medicamentos para el COVID, como quizás los antibióticos, y eso, si está sano, puede tener también problemas, pero hay muchas medicinas, tanto naturales como químicas, que te pueden ayudar, especialmente las vitaminas. Mito o realidad, te puedes contagiar del COVID automáticamente de alguien que haya salido de la cuarentena. Como nosotros que salimos sí, de la... No. Si ya no hay síntomas, no debe uno, ya no debe tener la posibilidad de contagiar a alguien. Claro que sí. Una de las cosas que me pasó a mí, que fue la primera vez que volví como a un evento en la iglesia, yo tenía como ese temor, como que la gente mirara, los abrazo, no los abrazo, ¿qué hago? Hasta que mi amigo, ven, abrazo. Pero uno queda como que, no sé, como que estoy en la lista negra, pero gracias a Dios que si uno tiene buenos amigos, familiares, en mi caso, bueno, mi familia completa, igualmente que Alfredo, mi mamá, mi tía, mis primos, entonces ya lo que hicimos, bueno, ya todos tuvimos COVID, vamos a reunirnos para Navidad, gracias a Dios que nadie falleció. Les quiero dar gracias por la vida de ustedes, tremendo testimonio. Yo sé que esto puede impactarte si estás pasando en este momento por COVID o quizás a lo mejor en el futuro te va a dar. Lo importante es tener la confianza en Dios, saber que su mano de poder no se ha cortado, que si Él está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Que ahorita mismo cuando viene eso, el diablo viene con cosas negativas, te vas a morir, se murió hizo esto. Lo importante es que te llenes de la palabra, porque en momentos como esos, que quizás tienes que estar en un hospital, que no vas a poder ver a tus familiares, quizás no tienes la Biblia, no puedes, o sea, lo que está dentro de tu espíritu es lo que va a hacer que te dé fuerza. Sebastián, tu mensaje de despedida, quizás alguien que quizás en este momento esté en un hospital o alguien que en algún momento vea este programa y esté enfrentando el COVID, quizás tenga temor. Sí, como dice Argel, es siempre estar en una posición donde uno está aprendiendo y incrementando su fe, porque uno nunca sabe las cosas que pasan en la vida y va a haber momentos donde uno necesita tener ciertos niveles de fe, o no solamente para uno mismo, pero para las personas al lado de uno, porque puede ser que tú no creas que no te va a pasar nada o vas a sobrepasar eso, pero en tu familia, tu esposa, tus hijos, ellos pueden tener otro nivel de fe, no como el tuyo, pero como ejemplo,
tú les puedes incrementar o ayudar a incrementar la fe en ellos, ¿verdad? Simplemente por hacer ese ejemplo. Entonces, nada, seguir en las cosas de Dios, la verdad, para que uno esté Amén. en la mejor posición para Amén, responder. amén. Alfredo, igualmente tu despedida, consejo, Sí, alguna palabra de bueno, exhortación para alguien. por supuesto, definitivamente. Yo estoy convencido y sé que Dios no envía enfermedades, ¿ok? Pero lo que sí estoy convencido es que utiliza estas circunstancias a los cuales podemos llamarle procesos en nuestra vida para mostrarnos algo del cual necesitamos crecer o cambiar. ¿Okay? Mi consejo es de que se cuiden mucho, de que mantengan su distanciamiento, hagan caso de lo que las autoridades piden, usen sus máscaras si es que es necesario, usen guantes. Yo uso guantes todavía cuando voy al supermercado, me pareceré loco, pero bueno, yo lo hago y tengo motivos por los cuales los uso. Y obviamente esto va a ayudar, este sentir va a ayudar a que tu confianza en el Señor es que Él es el que guía tu existencia. Él es el que te tiene de la mano en estas situaciones y definitivamente la fe es probada en fuego y cuando es probada es porque hay crecimiento también. Amén, Tienes que tener tremendo. confianza, hay que tener confianza en el Señor. Una de las cosas que hizo el Señor, que fue un día que a mi casa, me dijo, ahora tienes que ir a orar por personas que tienen COVID, porque yo sé que COVID el diablo ha utilizado para que quizá uno no pueda evangelizar, uno no pueda tocar algo, uno no pueda ahora, es a lo que no podemos vivir en temor, pero sí hay que ser muy precavidos, por favor no bajen la guardia. Voy a poner aquí dos links, uno es el Oxy Watch, que eso fue lo que mencionó Alfredo, lo puedes encontrar en Amazon, es tremendo, básicamente te mide el nivel de oxígeno y las pulsaciones, y igualmente puedes comprar un termómetro de esos que son inalámbricos, donde también te pueden ayudar a tener eso. O sea, aquí te voy a poner el Oxymat y lo pueden encontrar en Amazon. Voy a poner ahí y también el termómetro, vamos a verlo por aquí, el forehead termómetro igualmente, también son bien económicos y es importante que tenga todo esto para que no te tome por sorpresa. Bueno, mis hermanos, gracias por su vida, le doy gracias a Dios, porque ustedes son testimonios vivientes, caminantes, de que Dios todavía está en el negocio de bendecir y sanar. Síganos en 7DN Podcast, en Facebook y en Instagram. Los bendigo, les doy gracias por su vida. Dios es bueno. Bendiciones.